¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Últimamente se ha desatado una discusión, una polémica de unos y otros acerca de la posibilidad de disminuir los abultados salarios del Poder Judicial de la Federación. Yo le sugiero a usted que si le da tiempo y si tiene para comprarlo, compre y adquiera el Proceso, la revista, el semanario Proceso más reciente, para que es para que pueda usted leer, informarse de un trabajo muy interesante sobre el tema que comento, que hace Ernesto Villanueva. Ernesto Villanueva, él es un agente de alto prestigio, es investigador, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM. Él explica amplia y detalladamente cuál es el procedimiento para poder reducir los salarios, repito, que están tan disparados, que están, yo digo que es una ofensa al pueblo, a la sociedad, sobre todo a los asalariados, a los obreros, a los campesinos, a la miseria, a la pobreza que existe en este país. Claro, recibir ese salario pues era una forma de controlar a la Corte, a los 11 ministros en este caso, y a todos los demás por el poder federal, por el poder ejecutivo de la Federación. Bueno, no lo quiero cansar a usted. Yo le sugiero, sobre todo a los docentes también, que adquieran la revista Proceso para que lean el segundo artículo que sobre el tema publica Ernesto Villanueva. Existe, claro que sí, la posibilidad legal de reducir los salarios de los servidores públicos. Empezaría yo a mencionar, de acuerdo a lo que he leído y que coincido con Ernesto Villanueva totalmente, de estudiar a fondo el artículo 127 constitucional y los apartados que se le agregaron, creo, en 2009, en los que se establecía que el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, era quien fijaba los salarios de todos los servidores públicos a través del presupuesto de egresos de la Federación. Pero claro, en ese artículo 127 constitucional hay un apartado en donde dice que a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, bajo ninguna circunstancia, se les podrá reducir pues, sus salarios, bonos, premios, estímulos, todo lo que ganan, todos los privilegios que tienen. Entonces, también esto hay que conjuntarlo y estudiar el artículo 94 de la propia Constitución General de la República. Y esto está en posibilidades del presidente de la República y sobre todo el del Congreso de la Unión, que entrará en funciones pues ya no le falta muchos días y que tienen mayoría morena. Entonces tendrá que hacerse una reforma constitucional, no una ley secundaria u ordinaria. Tiene que haber una reforma constitucional acerca del 127 y del 94 para poder reducir salarios de los ministros de la Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de los integrantes del Consejo de la Judicatura, de los magistrados de circuito, de los tribunales colegiados, unitarios y jueces, y muchos servidores del Poder Judicial de la Federación, que sí se puede hacer esta reforma constitucional. ¿Por qué? Porque Morena tiene, de hecho, todavía no entran en funciones, mayoría
en el Congreso de la Unión. Me refiero a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Cuando entren en funciones, se pueda presentar la iniciativa de ley de reforma, insisto, constitucional, no una ley ordinaria. Pues si lo hacen a través de una ley ordinaria, lloverían los amparos de los que se sientan afectados y tendrían que ser concedidos por el propio Poder Judicial de la Federación. Insisto, llámeme usted necio, tiene que ser yo coincido completamente con el doctor Ernesto Villanueva y me puse a leer la Constitución General de la República, esa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se puede hacer la reforma al 127 y al 94, y repito, debe de ser reforma constitucional, no una ley ordinaria, pero además, ahí después de hacer esta reforma, podría, con el concurso de la Unidad de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública, investigar las inversiones, las propiedades, las inversiones hasta en el extranjero de los ministros de la Corte, de magistrados, de jueces, de toda esa élite privilegiada, que élite de oro le llaman, tengo entendido, con esa reforma. Yo de veras reconozco que Ernesto Villanueva es un excelente investigador, universitario desde luego, y yo cuando también dijeron que no podía hacerse ninguna reducción a los salarios de los ministros, pues lo primero que hice fue consultar mi Constitución, que viene en 4 tomos que editó Editorial Porrúa, y me puse a buscar todo lo que corresponde al Poder Judicial de la Federación, y ahí encontré la clave que ahora la ratifico con lo que leí en el artículo que se publica en el último número de Proceso que firma Ernesto Villanueva y que se refiere al 127 constitucional y al 94. Así es que no se deje sorprender de que digan que no se puede. Claro que se puede. Ojalá López Obrador o el Congreso de la Unión tengan la voluntad política de hacerlo, porque, insisto, no es justo para el país que un grupo de privilegiados gocen de esas percepciones, yo diría exageradas, ofensivas, y como siempre me da gusto saludarlos, y también quiero recomendarles, aunque ya tarde no pude grabar por la mañana, la entrevista que el diario La Jornada le hizo ayer a Manuel Bartlett, quien ha sido designado de hecho, porque todavía no entra en funciones este gobierno, como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, una institución que está en la descomposición total, pero que así la ha llevado el gobierno de la República, los directivos de la propia comisión y el poder sindical. Si usted se pudiera estudiar el origen del sindicalismo en México y sobre todo de líderes charros, desde la época del ya fallecido Francisco Pérez Ríos y luego de la famosa Güera Rodríguez de Leonardo Rodríguez Alcaine, pues se daría usted cuenta de la podredumbre de la dirigencia sindical. Bartlett ojalá pueda acabar con esto, ojalá pueda cumplir con lo que él dice que le ordenó López Obrador, hacerla una empresa productiva. ¿Sabe usted que la Comisión Federal de Electricidad redujo su producción de energía a la mitad? ¿Por qué? Por los intereses de la famosa globalización, del gran capital, de esta situación que tanto nos ha afectado a los mexicanos. Entonces está trabajando todas sus plantas a la mitad de su capacidad. ¿Para qué? Para que la otra parte de gasolina que hace falta, México se la pague a precios elevados a las empresas
eh, refinadoras de los Estados Unidos. Eh, Otra cosa que quiero decirles, hay quienes dicen que las refinerías no son negocio. Carajo, ¿sabe usted cuántas refinerías existen en los Estados Unidos? 155 refinerías y ganan un dineral por la producción que tienen de ese energético. Así es que las declaraciones que hace Bartlett a la jornada, habla de eso, del endeudamiento de unos meses de más de 40,000 millones de pesos que tiene. Pues claro, si ha sido manejada por pillos, por sinvergüenzas, con el contubernio del sindicato charro que existe todavía, pues es una institución que ha sido saqueada, como ha sido Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que así lo ha declarado Andrés Manuel López Obrador, aunque dice que le da pena decirlo, pero dice que las instituciones más corruptas son Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ojalá puedan lograr rescatar para nuestro país nuestra riqueza que está en el subsuelo, refiriéndome al petróleo. Usted se imagina los miles de millones de pesos que se compran de gasolina a los Estados Unidos, porque aquí bajaron la producción para satisfacer los intereses de empresas en donde están involucrados, claro, inversionistas mexicanos. Por eso es que han encuerdado analistas, sobre todo a este sujeto despreciable de Enrique Krause, que hace tiempo hacía críticas muy severas a las posibilidades de un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y que fue el que lo bautizó con el nombre de Mesías Tropical, que le fue contraproducente a Krause. Pero insisto, y sobre todo Bartlett dice que va a revisar todos los contratos que se han dado porque así se lo ha ordenado AMLO. Pero hay algo que es muy importante, va a terminar con esa perforación hidráulica que le llaman el fracking, que es perforar la tierra para poder extraer los energéticos. Pero para hacer esas perforaciones se requieren miles y miles y miles de millones de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que están dejando sin agua a miles de comunidades. Eso, Bartlett promete que va a acabar con eso por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá así sea. Y además hace otras declaraciones que me parecen interesantes. Él dice que lo critican de que él no conoce la problemática de la Comisión Federal de Electricidad. Él responde, y esto usted lo puede verificar los diarios de debates del Congreso de la Unión. Bartlett, desde hace 17 años, él lo declara, no lo estoy yo defendiendo, viene luchando y se ha opuesto permanentemente a la privatización de la energía eléctrica en este caso, pero está en contra de todas las reformas que se han hecho a hidrocarburos, al gas que se compra a precios altísimos para revenderlo aquí a precios un poco más bajos. Entonces, Bartlett es una persona que lo ha declarado, yo me puse a revisar y es verdad, desde hace 17 años viene estudiando la situación de la Comisión Federal de Electricidad. Se tiene que ir con tiento, pero él dice que desde el primer día empezará a tomar las medidas, y que quienes lo critican, que dicen que él tiene cadáveres en el closet, como diciendo que ha hecho porquerías, cosas sucias en su pasado, pues que se lo acrediten, que digan cuáles, que no solamente lo mencionen. Y tiene razón acerca de aquel tema de la caída del sistema para que llegara Salinas de Gortari. Bueno, pues eso también es discutible. A lo mejor sí hizo trampa ahí, yo no lo sé. Pero en cuanto a esto de la reforma al artículo 127 y 94, ya la posición que expresa hoy Bartlett acerca de qué es lo que va a ser los aspectos fundamentales de su desempeño al frente de la Comisión Federal de Electricidad cuando llegue,
los explica amplia y detalladamente en el diario La Jornada de hoy, en una interesante entrevista que le es formulada. Y como siempre, me da mucho gusto saludarlos.